Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Esto es Vive Rent Radio, soy Luis Ramírez. Estoy co-conduciendo este programa con Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, mis queridos socios, a quienes saludo con mucho gusto y pues le cuento que transmitimos desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que sí suena, y usted puede escuchar este programa de forma retroactiva. Por cierto, el segundo programa más escuchado en este horario lo puede escuchar de forma retroactiva en todas las plataformas como Spotify, YouTube. Nos encuentra como Vive Rent, ambas con V, Vive Rent, así nos encuentra, o la página web www.viverent.com. Y queridos socios, pues como siempre traemos temas muy interesantes aquí en el programa, y en esta ocasión vamos a hablar de temas, por supuesto, además de los que estamos viendo en China, donde estamos aquí en esta feria de Guangzhou. Pues de regreso a México, pues vamos a hablar de esta política que acaba de implementar el gobierno para hacer casas de $1 millón en el centro histórico de la Ciudad de México para pues repoblar el centro. Esto ya se viene y se ha intentado desde hace varios años, desde hace por lo menos en 2018, 2019, recuerdo, se hizo ahí un simposium de centros históricos en la Ciudad de México por parte del AMPI, donde precisamente fueron muchos actores. En este caso, Claudia Sheinbaum estuvo por ahí, quien entonces, si mal no recuerdo, era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya se hablaba de eso. Estuvo Carlos Slim ahí, por cierto, en este evento. Fue uno de los ponentes. Ahí estuve yo también. En fin, el caso es de que desde entonces, 2018, 2019, se hablaba de la pues reconstrucción, reintegración del centro histórico, que en ese momento, y como ha sucedido con muchos centros históricos en el país, pues se volvió un centro histórico comercial en el que había solamente negocios de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 8 de la noche era peligroso caminar por las calles del centro histórico, un centro histórico vacío, pero un centro histórico hermoso. Eso es algo también que hay que decir. Pues su nombre lo dice, ¿no? Es histórico, todos los edificios, el gran valor que tiene, no solamente el centro histórico de la Ciudad de México, sino el de muchas ciudades. Ahí está el barrio antiguo en Monterrey, pero en la Ciudad de México edificios extraordinarios, de verdad, que por cierto Carlos Slim tiene más de 200 edificios en el centro histórico, es dueño de más de 200 edificios. Y bueno, pues ahora se anuncia este movimiento del gobierno de la Ciudad de México, en donde en la colonia Guerrero, pues a ver, la colonia Guerrero como tal ya no es el centro histórico, pero sí, pues está muy cerca, y es una colonia también que siempre se ha tachado peligrosa, pero ya se puso la primera piedra para la construcción de 250 viviendas como parte de la estrategia integral de repoblamiento del centro histórico. Pero eso está muy bien el precio de $1 millón, qué bueno. Pero pues lo que no entiende la jefa de gobierno y en general todos los niveles de gobierno es que los números dan ahí porque es muy barata la tierra y porque también dieron un permiso de mayor densidad. Esa es la realidad. Son espacios muy pequeños y al final, pues obviamente lo que va a suceder con esto, pues ellos mismos están haciendo una especie al rato van a decir que son gentrificadores, porque obviamente pues esto a lo que le llaman gentrificación, que realmente es la ley de la oferta y la demanda, lo que va a hacer es que suban los precios en la colonia Guerrero, que suban los precios en el centro histórico, y evidentemente pues hay algo, hay algo que hacer, algo que rescatar en el centro. La verdad es que se camina muy bien en el centro. Creo que yo me siento incluso turista cuando estoy en el centro de la Ciudad de México, que me encanta caminarlo. Debería de poderse caminar, y hay muchísimas casonas enormes que permiten hacer, pues dentro de ellas, mucha vivienda. Ya se hicieron hay varias ahí ya. Hay algunos edificios que se hicieron ahí en Arcos de Belén, por ejemplo, y ahí también en el sexenio donde fue jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, ella misma otorgó
un permiso para, es que es lo que les digo, el secreto es mayor densidad, no hubo un permiso por ahí en un predio donde se otorgó más niveles, más densidad, a cambio de que 2 o 3 de esos niveles fueran, pues obviamente, vendidos a precio muy bajo. Justo la controversia que existiera, que si en ese mismo edificio había vivienda de 4 millones y 5 millones, y pues habría algunos niveles de 1 millón. Habría controversia al respecto, decían pues las personas que van a vivir ahí, etcétera. Yo no lo veo mal, yo creo que es una gran oportunidad de que por un lado el desarrollador pueda hacer su negocio, que evidentemente pues es un negocio, nadie puede hacer algo que no le deje dinero, o al menos algo de dinero, porque pues cada vez se vuelve más complejo, y que a cambio de otorgar mayor densidad pueda haber pues algunos espacios destinados a vivienda más económica, ¿no? Incluso alguna donación, ¿no? Socios, como cuando hacemos fraccionamientos nos obligan a donar algún pedazo de tierra para que se vuelva parque, pues yo también creo que a cambio de mayor densidad podría haber incluso 1 o 2 pisos de donación, ¿no? Como, no sé si como donación como tal, pero pues para que el gobierno, ahí está la idea para el gobierno, para que el gobierno pueda ir cumpliendo sus metas. Pero el centro histórico es una gran oportunidad porque es bonito, se vive bien, se debe poder vivir bien, pues que se le dé vida al centro, pues es posible porque los comercios que deberían de seguir pues están al frente, ¿no? Al frente de los edificios, y todas las casonas por detrás o son almacenes o son pues vivienda muerta. Socios, ¿qué opiniones tienen? Un saludarles. Hola, un saludo Luis. Pues les saludamos de nuevo desde Guangzhou, en China, y también ahora haremos algunas comparaciones porque las ciudades chinas han crecido vertiginosamente en los últimos 30 años, y en la ciudad de Guangzhou, que antes se conocía como Cantón en Occidente, se ve claramente dónde está el centro histórico y dónde está el resto de la ciudad, y de hecho parte del centro, bueno, histórico no es tan monumental, se ha demolido para hacer ciudad nueva. Entonces, bueno, pues este tema es bienvenido, como dices Luis, casas de 1 millón de pesos en el centro histórico de la Ciudad de México para repoblar el centro. Tiene unos tintes políticos y un poquito revanchistas contra el tema de la gentrificación y demás, pero la idea es muy buena, contempla un plan, bueno, inicialmente 250 viviendas, que no es nada, la verdad, con 120 millones de pesos y beneficiará a 900 personas, pero aquí de nuevo yo creo que están utilizando ratios de personas por vivienda que son de otra época, o sea, son como de 4 o 5 personas por vivienda, y ya la gente no vive en ese tipo de viviendas. Mi primera advertencia sería que revisen cuál es la composición del hogar y las viviendas, la tendencia en viviendas unipersonales y viviendas de 2 personas. Y luego hay un proyecto, esto se inserta dentro de un proyecto más amplio para construir 4.500 viviendas en el centro histórico, con una inversión superior a 1.000 millones como parte de esa política de vivienda. Y se trata de construir 17.000 metros cuadrados. Se inició hoy este proyecto que anunció la delegada del gobierno, creo que se llama, o ya no me acuerdo cuál es el cargo, de la Ciudad de México, y en estas colonias que mencionó Luis, pues la vivienda en el centro y la vivienda asequible es muy bienvenida. El centro histórico siempre tiene valor en todas las ciudades del mundo, incluidas las estadounidenses, que han vuelto a recentrificarse o redensificarse con distintas oleadas. Siempre las ciudades se han movido en ese balance un poquito pendular entre la dispersión, el sprawl hacia las afueras, las nuevas periferias, esa dispersión, y luego centrificación, ¿no? Se va moviendo un poquito hacia afuera y luego hacia adentro, pero al final las ciudades, ya hemos hablado en este programa, han tocado su límite exterior. Además de la dispersión, además de los problemas del tráfico y el transporte, el problema principal también es la infraestructura. Cada vez cuesta más llevar la luz, el internet, la basura, el alumbrado, la limpieza, los servicios públicos a unas zonas donde vive poca gente, ¿no? Entonces, los centros, y más los centros históricos, dan mucha densidad. Pero ¿qué ha pasado en toda América Latina con el coche, que es el rey y señor de las ciudades latinoamericanas y americanas del norte?
pues se han vaciado los centros. Y es lo que llaman en urbanismo en Estados Unidos el efecto donut, o donut, o dona, sería en México, ¿no? Que está vacío el centro y la población vive como en un anillo, como en una dona alrededor del centro. En Houston, por ejemplo, Luis, que tú viviste ahí un tiempo, igual en la noche se vacía el centro, ¿no? Hay un centro de negocios y ahí no vive nadie. Pues un poco lo mismo ha pasado en las ciudades latinoamericanas, pero además ha habido pocos nuevos usos en el centro. Son muy comerciales. Centro histórico de la Ciudad de México hay mucho comercio, mucho almacén de cosas, pero encima de esas tiendas no vive nadie o se usan como comercio, se dejan caer. Yo conozco muchas familias en Guadalajara, por ejemplo, que tienen casas en el centro y que ningún hermano, lo han heredado varios hermanos, ninguno se quiere preocupar, tienen ahí un inquilino que mal paga y se usa, y está lleno de palomas y es un problema, ¿no? Entonces, no hay incentivos para rehabilitar esas casas. Algunas son históricas, son muy bonitas y merecen la pena rehabilitarse completas, otras solamente la fachada, pero muchas otras realmente no tienen un valor histórico como tal, porque a lo mejor tienen menos de 100 años, menos de 80 años. Nosotros tenemos una, por ejemplo, en la calle Mezquitán, en Viverrent, en Guadalajara, que ya nos han dado permiso para demolerla porque precisamente era de los años 50. Entonces, ¿cuál es el otro problema de los centros históricos en México? Que la propiedad está muy fraccionada. Esto lo hemos estudiado bien en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro, en Mérida, en las ciudades donde tenemos propiedades, además de la Ciudad de México, y se han ido dividiendo las propiedades en los centros de las ciudades porque han pasado muchas generaciones y porque las familias eran muy grandes, tenían muchos hijos, dividían las propiedades, se iban cortando a veces incluso la misma casa o el patio se cortaba en varios trozos o la propiedad, y entonces son muy pequeñas, tienen muchas 4, 5, 6 metros de frente y son muy largas hacia atrás. Entonces, ¿por qué hablo ahora del factor forma y del tamaño? Porque la mayoría de los desarrolladores no pueden hacer un proyecto vertical ahí, incluso aunque la densidad de la zona te lo dé. ¿Qué necesitas hacer? Comprar varias propiedades y unirlas. Y esto lleva años, porque además cada propiedad tiene un montón de herederos. Entonces, bueno, ¿por qué estoy desglosando el problema en estos elementos? Porque creo que el gobierno tiene que tomar un papel mucho más activo en esto, igual que, por ejemplo, cuando se va a hacer una autopista, un aeropuerto, una infraestructura, el tren o cualquier infraestructura, se expropia, digamos, se plantea el proyecto y se expropia a los dueños de esos terrenos alrededor para hacer esa infraestructura. Lo mismo se debería hacer en los centros históricos con todos estos cachitos de propiedades que no sirven para nada y el gobierno, debe, en lugar de esperar que el desarrollador ponga de acuerdo a 25 o 50 hermanos de distintas familias y una eso, que va a ser un proyecto dificilísimo, que lo haga el gobierno y que además desarrolle el proyecto que se puede hacer ahí. Nosotros lo sabemos, Eduardo, porque en el proyecto de Mezquitán, por ejemplo, vamos ya por el tercer proyecto que hemos planteado y cada uno es como empezar con una hoja en blanco con el gobierno. O sea, ¿por qué no es el gobierno el que directamente te dice? Ya tiene un análisis de todas las propiedades y ya ha dicho, en esta propiedad se puede hacer esto o esto. O si se unen estos tres, se podría hacer un proyecto de este tipo. Pues únelos tú, o sea, si la gente lo tiene abandonado. Ese para mí sería la propuesta de aumentar la vivienda en los centros históricos, no solamente en el papel poner la densidad, sino que el gobierno tome un papel activo y eso no cuesta dinero, simplemente poner de acuerdo a los propietarios, poner en marcha las notarías, al registro público, a la cantidad de trabas que hay entre medias, hacerlo tú y ponérselo en bandeja al desarrollador con los números que sí se puedan hacer, ¿no? Y esa sería la manera de que el desarrollador no se vaya a la periferia a construir viviendas. Sí, Pablo. Y una es esperar todas estas buenas políticas que debería tener el gobierno, pero la otra es ser proactivos, como lo que hemos sido en Viverrent, y plantear soluciones que verdaderamente permitan hacer viviendas, pues por menos de $1,000,000. Y claro que se puede. Claro, en el epicentro de las soluciones en este sentido para el mundo, las casas prefabricadas, los nuevos materiales, la eficiencia de producir casas, mi sueño que ha sido producir casas en fábrica, eh, y incluso algo que ya hemos tratado en otros programas de radio, que ahora lo hemos catalogado como los injertos, ¿no, Pablo? Es decir, ¿cuál es la principal problemática de remodelar una casa, ¿no? Que hay que actualizar, bueno, en primer lugar, las licencias.
Luego hay que actualizar todo el tema de la infraestructura de servicios, hidrosanitaria y eléctrica y tal. Y normalmente son casas viejas, resulta muy caro, resulta de mucho tiempo, salen un montón de cosas que no habías planificado. ¿Qué es lo que estamos planteando y pensando hacer en Viverrent? Hacer injertos, literalmente. Es decir, sin modificar la estructura de las casas, llevar módulos prefabricados que tengan los servicios implícitos y en donde en un espacio puedas traer algo nuevo, ya con los servicios completamente nuevos y ya nada más que sea un tema de conectar hacia un lado. Lo estamos desarrollando, pero creo que hacer este tipo de cosas que no requerirían obra, o una obra mínima, que no requerirían una modificación estructural, que no requerirían permisos, permitiría acelerar el tema de la conversión de viviendas viejas en viviendas completamente funcionales y que sirvieran para la gente para vivir, que sirvan también para esta visión de los inversionistas Viverrent, para transformar, para generar rentabilidad, para generar valor, pero sobre todo, si cambiamos este enfoque, ¿no? Yo creo que a veces vale la pena pensar fuera de la caja, ¿no? Nos ponen límites aquí, nos ponen límites allá, nos ponen límites acullá y una solución que no implica cambios, que no implica regulaciones, que no implica, pero que sí implica una mejora sustancial en el funcionamiento de las viviendas, pues permite solucionar muchas cosas. Y entonces ahí sí me voy a los centros y una de dos, ¿no? Porque en los centros hay dos niveles de casas. Las casas que están en ruinas y que no puedes tocar porque son o patrimonio de la humanidad o del centro o de la señora que decide qué se hace en esa zona, ¿no? Loco de los años 60, No, como pasó. exacto, exacto. Entonces, pero no se puede hacer nada y se están cayendo literal. ¿Y cuál es la solución de algunos? Pues dejar que se caigan, porque no pueden hacer nada porque sale mucho más caro. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues imagínate en estas que ya no tienen techo ni nada, traer un módulo prefabricado, una grúa, lo instalas y ya tienes dentro de un entorno histórico, ¿no? Un implemento nuevo, completamente funcional, que le da vida otra vez y además puedes hacer una intervención de paisajismo, una intervención arquitectónica, rescatando toda la esencia, pero donde haya una habitácula completamente Y funcional. dejas ahí la carcasa histórica, ¿no? Que se ve, como pasa con muchas iglesias en Europa, ¿no? O monumentos donde se deja en medio en ruinas y por dentro se habilita de otra manera. He visto en Oaxaca, acabo de grabar ahí un video de una Claro, casa así. entonces eso se me antoja mucho, pero ¿qué pasa con otras, no? Y pensando, retomando esto que proponían en el centro histórico, en la Doctores, en la Zona Rosa, en Ciudad de México, son edificios viejos que no están en estas condiciones tan ruinosas, ¿no? Y entonces ahí requiere otro tipo de intervención y ahí es donde vienen nuestros injertos. ¿Y qué son los injertos? Imagínense una pared o un piso que ya trae todos los servicios, lo metes, lo pones, no has modificado absolutamente nada, pero has renovado la funcionalidad del espacio y ya lo demás lo pintas, le pones arte o incluso no lo pintas, lo deslavas, le quitas el relleno de la pared antiguo y dejas que el ladrillo Que se o ven el las capas, que se adobe, ven las las capas capas, de la ándale, pintura. ándale. Es una intervención hipster, pero a lo que voy es siendo inteligentes, pensando fuera de la caja, aplicando tecnología, tendencias constructivas, preconstrucción, podemos reformar estas propiedades y podemos darle nueva vida para que la gente pueda vivir en estas zonas. Esa es nuestra propuesta desde Viverrent para darle un nuevo enfoque a la vivienda en México y a la pregunta y al título de este programa, ¿no? Nuevas viviendas a menos de $1,000,000, por supuesto que con este tipo de intervenciones se puede hacer y sin necesidad de entrar en las trabas del gobierno. Por supuesto, si el gobierno ayuda
mejora las regulaciones, agiliza las licencias, agiliza la zonificación, bueno, pues podemos hacer maravillas. Pero mientras eso ocurre, ViveRent sigue generando espacios de vivienda accesible en las zonas donde la gente quiere vivir, Luis, que son los espacios de las ciudades de los 15 minutos, y creo que ese es el futuro, ¿no? El recrear espacios en los lugares que ya tienen los servicios generales existentes, donde están las fuentes de trabajo, donde está el transporte público y donde pues vamos a generar mayor valor para todas las personas. ¿Cómo ves, Luis? Retomando la Sí, esencia que siempre has planteado, ¿no? Las ciudades de los 15 minutos. sí, correcto. Estas ciudades de 15 minutos donde todos queremos vivir, donde sucede la vida. Y bueno, pues yo creo que el centro histórico tiene una oportunidad extraordinaria de volver a tener pues esta vida que pues muchas personas me han descrito. Yo recuerdo que mi abuela, mi padre, justo siempre hablaban del centro. Algún tío ya de mucha edad, que hoy tiene 90, 92 años, siempre me cuenta de sus vivencias en el centro histórico, ¿no? Un lugar donde jugaban, donde salías pues, a caminar de fiesta, a recorrerlo. Hoy se recorre solo turísticamente, pero creo que tiene una gran oportunidad porque es hermoso y obviamente pues hay muchísimos lugares tipo la Roma, tipo la Condesa, ya sabes, restaurancitos, cafés. Creo que es una muy, muy buena oportunidad y pues obviamente también de redensificar los inmuebles que están ahí, abandonados, muchos de ellos bellísimos. Y les decía a socios que ahí ha habido algunas intervenciones que se han hecho en algunos edificios del centro histórico, que la fachada es intacta, ¿no? Pero es como entrar a uno de estos hoteles boutique, ¿no? O sea, imagínate vivir ahí, sería como entrar a uno de estos hoteles boutique, vivir en una vivienda boutique, se podría llamar perfectamente, en un edificio histórico de 1500, de 1600, de esos años que, pues, insisto, son hermosos. Creo que hay una gran oportunidad y pues llegar caminando a todos lados, porque además hay que recordar que el centro tiene ahí pues estaciones de metro, tiene buen transporte, pero pues realmente creo que lo importante sería llegar caminando, como bien dicen. Y bueno, pues justo hablando de oportunidades, creo que es importante tener esta oportunidad de invertir en lugares como las mini bodegas, ¿no? Como estos productos que nosotros tenemos creados, estas cortinas de color rojo que usted puede ver en varias ciudades, que por cierto puede visitar en Ciudad de México, en Guadalajara, en Cancún, en fin, donde tenemos nuestras sucursales de mini bodegas funcionando ya miles de metros cuadrados y estamos en expansión. Usted puede ser parte de esto invirtiendo desde 465,000 pesos, con la ventaja de que deja el doble, por lo menos el doble de lo que deja de renta un departamento, una propiedad de vivienda, sin mantenimiento, sin tener que hacer nada. El inquilino llega, guarda sus cosas, pero lo mejor es que nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Usted solamente tiene que pues simplemente cobrar su renta todos los meses, como ya lo hacen hoy más de 1,500 inversionistas cobran sus rentas. Usted también puede vivir de las rentas con mini bodegas. Conozca nuestro negocio. El próximo 21 de abril a las 8 de la noche estaremos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor dando pues una conferencia, un masterclass sobre esto, y habrá la oportunidad que usted puede invertir desde 465,000 pesos y recibir rentas mensuales muy, muy atractivas. ¿Dónde registrarse? El evento es gratis. Vaya ahora a www.viverrent.com. Ahí en la página web tiene que registrarse. www.viverrent.com. Ahí nos vemos el próximo 21 de abril, 8 de la noche. Pero también me puede preguntar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encuentra como ViverRent con V. Y repito, la página web www.viverrent.com. Si nos quiere escribir directo a las redes sociales, a Pablo Mateos, lo encuentra en Facebook, Instagram, YouTube como Pablo Maestro de las Rentas. A Eduardo Aguilera lo encuentra en las redes sociales como Eduardo Viverrent o Eduardo.viverrent. Y a mí me encuentra igual en Facebook, Instagram, YouTube como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y pues le dejo nuevamente la página web para que no se pierda este masterclass sobre mini bodegas el próximo 21 de abril. 8 de la noche en el centro de México. Ahí estaremos en vivo, Pablo, Eduardo y yo. www.viverrent.com. Ahí está el registro y también pues ahí están todas las opciones que tenemos de inversión. www.viverrent.com.
viverent.com. Gracias Pablo Mateos, gracias Eduardo Aguilera, yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.